Marcos nos ha contado la noticia de Jesús, el rey que ha llegado a traer el reino de Dios. Hoy Marcos nos contará cómo esta noticia del reino que ha llegado demanda una reacción. La buena noticia del reino demanda una respuesta. No te puedes quedar indiferente a ella. ¿Sí? De hecho, la indiferencia también es un tipo de respuesta, de todas formas. Y no nos podemos quedar indiferentes ante la noticia del reino de Jesús. La respuesta que Jesús quiere a su noticia, a la que Jesús te invita hoy también, es oír, recibir y dar fruto. Arrepentirte y creer en el Evangelio y seguir a Jesús. Le pido por favor que se ponga de pie para que escuchemos una relectura del trozo que vamos a estudiar hoy, que vamos a exponer hoy, y también para orar juntos. Póngase de pie para escuchar la palabra de Dios. Voy a leer la NTV, por si acaso. Ya leímos la Reina Valera en lectura alternada, así que voy a aprovechar que nos ayuda un poco con la interpretación. Marcos 4, del versículo 1 al 12 voy a leer. Una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que estos brotes no producieron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil, germinaron y crecieron, y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Damos gracias al Señor por su revelación. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Recíbanla como el Evangelio de Dios, sus buenas noticias para nosotros. Tengamos un momento de oración. Señor, te agradecemos porque tú te has dado a conocer a través de tu palabra. Gracias por esta escritura inspirada. Gracias porque ella es viva. Ella es eficaz. Ella fue inspirada por tu Espíritu Santo para que seamos moldeados para ser más como Jesucristo. Así que ruego que tú hagas tu obra a través de tu palabra hoy. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí guiándonos como pueblo para escuchar tu voz, para tener un oído atento, para que haya entendimiento en nuestra mente, para que haya docilidad en nuestro corazón, para que estemos dispuestos a obedecerte, para que nuestra voluntad sea doblegada, para que, Señor, te sigamos y te obedezcamos. Ruego tu obra, Espíritu Santo. Úsame como un instrumento. No queremos escuchar palabras de hombres, queremos escuchar tu voz. Así que quítame del medio, Señor, por favor, y habla tú. Dame con tu Espíritu Santo las cosas que debemos escuchar para que como pueblo, juntos, seamos más fieles a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, hermano. Entonces, hemos estado acompañando a nuestro querido hermano Marcos en el inicio de su viaje, desde la presentación, su presentación de la historia de Jesús. Marcos, el evangelista, el misionero, el plantador de iglesias también, de la iglesia primitiva. Si usted le llama la atención todo esto que le estoy diciendo, revise el primer sermón de la serie, donde hicimos una extensa introducción sobre quién era este querido Marcos, discípulo del apóstol Pedro. Y Marcos tiene un proyecto aquí. Marcos nos quiere mostrar a Jesús como el rey prometido. El rey prometido por el Antiguo Testamento. Aquel que vendría a restaurar todas las cosas en este mundo roto por el pecado. Pero Jesús no es un rey como los seres humanos esperan, ciertamente. Es un rey, que es lo que titula nuestra serie, es un rey que se hace siervo, un rey que actúa. Un rey que no está sentado en su trono mandando a la otra gente a hacerlo, sino que él va y cura directamente al enfermo, por ejemplo. Él va a sanar, va a perdonar. Es un rey en acción. Y él, de hecho, es el siervo sufriente, el que había anunciado el profeta Isaías 600 años antes de Jesús.
el mensaje principal de Jesús, y que en realidad es el lente para entender todo este evangelio, está en las primeras palabras de Jesús que Marcos nos pone ahí en Marcos 1, versículo 14 y 15. Acompáñeme, por favor. Este es un resumen de lo que Jesús predica, vive y desarrolla durante todo el evangelio. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús está aquí cumpliendo, trayendo a cumplimiento la historia bíblica, la historia del Antiguo Testamento que las Escrituras habían revelado, sobre cómo Dios iba a venir a rescatar a este mundo perdido, cómo Dios iba a hacer efectiva su operación de rescate en este mundo manchado por el pecado. Dios creó un mundo bueno allá, como nos cuenta la historia bíblica, ¿no es cierto? Y Dios creó a los seres humanos a su imagen y les dio una vocación. Génesis 1:28. Ahí, si usted quiere, puede ir acompañándome en su Biblia. Fructifiquen, den frutos y multiplíquense. Ellos debían llenar la tierra de la gloria de Dios. Como el ser humano creado como imagen de Dios, debía tomar todo aquello bueno que Dios había hecho en su creación, esos maravillosos potenciales, y debía desarrollarlos para mostrar la gloria de Dios. Eso era fructificar, dar mucho fruto. Pero el ser humano, si usted conoce cómo avanza la historia bíblica, Génesis 3 nos cuenta que el ser humano se rebeló al plan de Dios y quiso ser como Dios, a su propia pinta, ¿no? Distorsionó el diseño de Dios, de hecho. En la entrada del pecado manchó la buena creación de Dios y la naturaleza humana y esa maravillosa imagen. El pecado trajo ruptura de la relación con Dios, pero también entre los seres humanos, y la maldición de la creación. Y nosotros estamos en este tiempo donde todavía vemos esa ruptura. Es cosa de mirar hacia afuera o siquiera ver las noticias un día para darte cuenta cuán roto está el mundo. Y si eres honesto en tu corazón, es cosa de mirarte hacia ti mismo y darte cuenta cuán roto está tu corazón. El pecado, la rebelión de la humanidad distorsionó ese maravilloso diseño y propósito de Dios para los seres humanos. Pero la historia bíblica nos enseña que Dios no desechó a la humanidad. Dios decidió no desechar al mundo, tampoco, que Él había creado, a ese buen mundo, ni a la rebelde humanidad. Dios no creó basura, así que no tira su creación a la basura. Dios va a venir a restaurarla. Dios mira con amor y compasión. De hecho, ahí mismo en Génesis 3, si tú lees esa historia, cuando Dios está haciendo las sanciones, como juez justo, es muy interesante ese texto porque no solo es juez, sino que también lo presenta un poco como un padre disciplinando a sus hijos desobedientes. Entonces muestra compasión también. Porque él mismo, en la misma sanción, dice, ok, voy a traer restauración. Hace una promesa. Mira, te mandaste el manso cóndoro, pero yo voy a trabajar para que esto esté restaurado. Por eso la liturgia tenía el tema de la paternidad un poquito también. ¿Sí? Él hace una promesa en Génesis 3:15, donde él dice, va a venir un descendiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente y va a acabar con la maldad. Aunque ese descendiente será herido por la serpiente en el talón. Vendría un descendiente libertador, que el resto de la historia bíblica le da el nombre de Mesías o Cristo, que son sinónimos, son la misma palabra. Un ungido por Dios para traer libertad. Y Dios va en su historia revelando que esa palabra descendencia es muy clave, ¿no? Va mostrando, porque después conforma una descendencia, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, que no es. Nuestras mujeres en el departamento femenino llevan hartos meses, entiendo, acompañando a Abraham ahí. Donde Dios les llamó, conformó un pueblo, una descendencia, la misma palabra por si acaso, para que la bendición de Dios pudiera volver. La tierra había sido maldita, ahí en Génesis 3. Pero en Génesis 12 Dios dice, la bendición de Dios puede volver a través de un pueblo que encarnara el diseño de Dios, el plan de Dios para la vida. Y ahí en Génesis 12, versículos 1 al 3, Dios le dice a Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las naciones, toda la tierra. Aunque la tierra fue maldita completa ya, Dios traería bendición. Dios haría una nación que sería bendición. El Éxodo nos cuenta cómo Dios liberta a este pueblo que estaba esclavizado, la descendencia de Abraham. Millones ahí en Egipto, pero esclavizados al faraón. Y fueron redimidos para vivir para Dios. Dios hace un pacto con ellos, un pacto en el Sinaí. Dios les llama a ser un pueblo especial, pero su llamado tiene un propósito. Tal como a Adán y Eva les dijo que fructificaran y se multiplicaran. Dios los llama ahí a ellos en Éxodo 19, versículo 6. Búsquelo ahí. Un pacto en el Sinaí. Y les dice que ustedes serán
un reino de sacerdotes, un real sacerdocio, una nación santa, un real sacerdocio. Tal como Adán y Eva fueron comisionados para fructificar y multiplicarse y extender la gloria de Dios. Moisés está ahí representando a Dios, diciendo a las 12 tribus, ustedes tienen que mostrar al resto de las naciones paganas cómo es la vida vivida bajo el diseño de Dios. Ustedes tienen que fructificar, ser un reino de sacerdotes que media la bendición. Dios les da su ley ahí, para que vivan la vida como Dios la había diseñado allá en el Edén, para que vivieran el plan de Dios en medio de las naciones. No se trataba de una obediencia moral, no se trataba de una relación solo privada con Dios. Era toda una vida, el llamado del pueblo de Dios es toda una vida rendida a Jehová el Señor. Esos son los frutos que el Señor pedía a su pueblo. Toda la vida rendida a Dios. Dios les da un resumen de la ley allá. No sé si ha escuchado usted de la expresión del Shema Israel. Escucha, Israel. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Dios con todo tu ser. Y otro resumen que nos entrega la misma ley del Antiguo Testamento es que eso debía fructificar, debía verse en amar al prójimo también, como uno mismo. Toda una vida rendida a Dios. Escuche, Israel. La historia bíblica nos cuenta cómo Israel no escuchó. ¿Sí? Israel no respondió, no atendió el llamado de Dios, no respondió de manera apropiada a su llamado y no trajo el fruto esperado en su vida como pueblo. Y fueron dispersados entre las naciones por su desobediencia. Por la desobediencia de Israel fueron dispersados entre las naciones. Los profetas prometen, eso sí, que vendría restauración. Los profetas prometen que vendría restauración por la misericordia y fidelidad de Dios. Vendría ese ungido prometido, vendría el Mesías, el ungido por el Espíritu de Dios para traer restauración a este mundo caído. Eso es lo que anuncian los profetas. Hemos estado conversando ya varias veces sobre cómo Marcos habla mucho sobre el profeta Isaías, literal y a veces citándolo de una manera media escondida, ¿no? El profeta Isaías anunció 600 años antes de Jesús, como le dije, que vendría restauración para este mundo roto. Isaías 42, por ejemplo. Acompáñeme ahí leyendo. Isaías 42, versículos 1 al 6. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. El versículo 4 dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Y el versículo 6 dice, Isaías 42, versículo 6, yo Jehová le dice a este ungido, yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. El profeta Isaías también dijo allá en el capítulo 49, Isaías 49, versículo 8, un poquito más adelante. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Te guardaré y te daré por pacto al pueblo. Te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, y para que digas a los presos salid, y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Dios reuniría a su pueblo de entre las naciones, como un pastor reúne a sus ovejas que estaban perdidas y volverían de nuevo a los pastos verdes, ¿sí? Como un pescador reúne a sus redes, ¿no? Iba a renovar a Israel. Y ese Israel renovado podría ser fiel a su llamado. Podría por fin dar mucho fruto. Podría fructificar y multiplicarse. Podría ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Mediante ese Israel renovado, Dios cumpliría esa promesa de Abraham de llevar esa bendición a todas las naciones, su gloria a toda la tierra. Eso es lo que también anuncia Isaías en Isaías 55. Isaías 55, versículos 10 al 12. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelva allá, sino que riega la tierra, fíjese la imagen de frutos, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, será prosperado en aquello para que lo envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. La palabra de Dios volvería a estar viva en medio de su pueblo, y ese pueblo volvería a dar fruto. Marcos nos trae una noticia sorprendente. Jesús vino a cumplir ese anuncio. Jesús vino a cumplir toda esa historia de Israel.
Jesús ha comenzado a cumplir lo anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, porque el reino ha llegado en Jesús. Dios no había abandonado a su pueblo, sino que Dios mismo viene a rescatar. Cristo es el ungido de Dios, el restaurador, el libertador prometido. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La noticia que Marcos nos trae es que este glorioso día ya está aquí. Ya está acá el reino de Jesús. El reino prometido hace siglos antes de esto. Ahora había llegado y había sido inaugurado por el mismísimo Rey. Jesús cumpliendo las profecías de Isaías. El Cristo, el centro para entender toda la Biblia. El único que le da sentido a cada enseñanza. Y esa noticia es la noticia más importante que podrías escuchar. No puedes quedarte indiferente. Ese es el mensaje que Jesús nos tiene hoy día. Ese reino demanda una respuesta. Arrepiéntete y cree. Cuando Jesús dice arrepiéntanse, se refiere a un cambio de rumbo, un cambio de mente, una renovación del ser. Tú vas yendo para allá y escuchas una noticia y dices, chuta, este no es el camino. Estaba entero perdido. Me doy vuelta, voy para el otro lado. Y cree, pongan su fe, su vida completa en la noticia de que Jesús reina. Y Jesús va allí durante todo su evangelio reuniendo discípulos, diciéndole a la gente, vengan y síganme. El reino de Dios ha llegado y Jesús lo demuestra. Lo muestra con sus acciones primero. Hemos visto ya en los otros mensajes el reino encarnado de Jesús, pero de forma muy diferente como esperaban los judíos. Jesús sanando personas, por ejemplo, ok. Ya liberando demonios, ok. Hacer retroceder el poder espiritual, pero Jesús también dice, perdono tus pecados. ¡Ey! Eso no. Porque eso era algo que solo Dios podía hacer, ¿no? Y también Jesús empieza a invitar gente, pero gente que tal vez no debería estar invitada, como el publicano, por ejemplo. Jesús empieza a sorprender a los judíos, porque sus expectativas eran equivocadas. Y ahora lo muestra también en su enseñanza. En este capítulo 4, Marcos registra algunas de las enseñanzas de Jesús mediante parábolas. Sobre de qué se trata la verdad del reino de Dios. Lo vamos a ver este domingo y el próximo domingo seguiremos viendo el resto de las parábolas del reino durante todo el capítulo 4. El énfasis de esta primera parábola es cómo el reino demanda una respuesta. El Evangelio es una noticia que puede ser recibida de distintas formas. Y no es una noticia de espada como esperaban los judíos. Es la palabra de Dios siendo anunciada. Y no puedes quedarte indiferente. Tu indiferencia en algún sentido es una respuesta de rechazo también. La noticia es que Jesús, el Rey prometido, ha venido a salvar. Y ha venido a restaurar este mundo manchado por el pecado. Y a restaurar a su pueblo, a reunir a las ovejas perdidas que estaban dispersas. Y que aún siguen dispersas, de hecho. Y la noticia es que te invita a ti también a ser parte de ese pueblo. A oír esta noticia y escucharla, creerla y dar fruto. Como había dicho también al principio, arrepiéntete y crea. Venir, después de escuchar la noticia, venir a caminar el camino de Jesús. Vivir el propósito por el que existes. Conocer a Dios, vivir para Dios y glorificarle, llenar la tierra de su gloria. El versículo 1 nos muestra allí que Jesús está en esta etapa de su ministerio donde es muy popular. Comienza a ganar popularidad alrededor de Galilea porque ha hecho muchos milagros, ¿no? Mucha gente viene por los panes y los peces, como se dice. Y también Marcos nos acaba de contar que Jesús inauguró una comunidad especial, una nueva comunidad, los apóstoles. Llamó a los 12 recién. Ellos son ese Israel que Isaías había prometido, un Israel renovado. De hecho, Jesús en realidad es Israel. Jesús es el verdadero israelita. Jesús es el perfecto israelita que el Antiguo Testamento anunciaba, fiel al pacto. Entonces Jesús está ahí y llama a 12, como las 12 tribus. Como Moisés estaba allá en el monte Sinaí, ¿no? Llama a los 12 apóstoles. Es una imagen muy clara. El pueblo de Dios va a ser renovado. El nuevo Israel, anunciado por Isaías, ha llegado por fin. Y ha designado a estos apóstoles como sus emisarios, sus enviados, para que el reino avance, dé mucho fruto en todas las naciones y el mal retroceda. Porque Él, explicó justo en el texto anterior, Él es fuerte. El hombre fuerte que va a derrotar a Satanás, que va a aplastar la cabeza de esa serpiente antigua en una gloriosa batalla, ¿no? Pero usted debe recordar las expectativas de los discípulos y de los judíos, porque Dios había prometido que volvería a reinar en medio de su pueblo. Iba a venir como rey a gobernar a su pueblo. Pero lo que ellos anhelaban, para ellos esto significaba una victoria militar gloriosa, visible con sus propios ojos. La victoria gloriosa del Mesías con la espada ante la malvada Roma. Esa victoria militar para que Israel fuera restaurado terrenalmente. Y resulta que Marcos nos tiene una historia muy sorprendente porque la forma en cómo Jesús vencerá, su verdadero triunfo, será en la cruz, mediante la entrega y el sacrificio. Los discípulos entonces tienen en muchos sentidos expectativas erradas
sobre lo que significa seguir al Mesías, sobre lo que significa la llegada del reino de Dios y sobre cómo se vive en medio del reino de Dios. Expectativas erradas, como muchos de nosotros también las tenemos. Le he dicho otras veces, los discípulos son como una foto de nosotros, ¿sí? No son para que los discípulos que no entienden nada, bueno, eso somos nosotros también, ¿no? Y inmediatamente en el texto justo anterior, hasta su propia familia, que creció con él, ni siquiera está entendiendo todavía. Entonces Jesús debe reeducar a sus discípulos. Seguir a Jesús, parte de seguir a Jesús, de ser su discípulo, es la tarea de ser reeducado, reenseñado, cambiar mi perspectiva. Eso es arrepentimiento también. Jesús debe enseñarle a sus emisarios, sus discípulos, qué significa verdaderamente el reino de Dios. Y él hace esto mediante las parábolas. Eso es lo que dice el versículo 2. Les enseñaba mediante parábolas. Son pequeñas historias las parábolas que ilustran algún punto sobre el reino. Buscan hacernos imaginar. Jesús no usa sus parábolas para, por ejemplo, en la parábola de hoy no nos quiere enseñar cómo sembrar. No es tan bueno este sembrador porque no le achunta los bollitos, ¿no? Donde va a fructificar. Él no nos presenta enseñarnos a sembrar y cultivar, ¿no? Es una imagen, una historia imaginativa basada en ejemplos un poco de la vida real y cotidiana de la gente de esa época. Pero no quiere enseñar conceptos religiosos abstractos, no quiere enseñar ideas morales tampoco, no quiere ser un ejemplo para que actuemos necesariamente igual, ni enseñar doctrinas, ¿no? Las parábolas primero tratan del reino, tratan de sí mismo, de su misión. Son maneras de ilustrar cómo el reino de Dios llega al mundo, cómo se ve el reino de Dios en medio de su pueblo, cómo se ve la voluntad de Dios en medio de un pueblo, cómo se ve que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra tanto como en el cielo, como él enseñó en el Padre Nuestro. Entonces cada parábola ilustra de una manera particular algo sobre este reino maravilloso de Dios. Nos enseñan a entender un poquito sobre la naturaleza de Jesús, de su enseñanza del reino, y cómo los discípulos que le siguen deben recibir su mensaje. Algunas parábolas enseñan cómo el reino va a crecer hasta lo último de la tierra, como el grano de mostaza, por ejemplo. Pero también otras explican cómo es un proceso que va a tomar tiempo. Los judíos esperaban que el Mesías entraba a Jerusalén y se acababa la cosa. Pero Jesús dice, no es tan así, falta tiempo. En las parábolas, por ejemplo, otra historia nos enseñan que va a haber cizaña mezclada con el trigo, ¿no? Aunque va a haber buen fruto, también va a haber mal fruto. Y van a estar mezclados. Porque el reino ya llegó, pero todavía no van a ser separadas las cosechas, ¿no? Y hay tantas otras imágenes. Y cada generación de seguidores de Jesús debe leerlas, meditar en qué quiere decirnos esta imagen que los evangelistas registraron, para que nuestra imaginación sobre el reino de Dios sea transformada, reeducada, para que el reino de Dios siga trabajando, operando hoy día en medio nuestro. Jesús entonces cuenta esta historia, ¿no es cierto? Dice, escuchen, un agricultor salió a sembrar y a medida que tiraba la semilla en el campo, algunas cayeron afuera, ¿sí? Y los pajaritos vinieron, se las comieron. Otras cayeron en una tierra que no era para ser cosechada, con roca debajo de ella. Y las semillas germinaron, salieron los brotecitos así de trigo, imagínense. Pero la tierra era poco profunda, así que se marchitó bajo el calor del sol porque no tenía raíces. Otras cayeron entre espinos. Ahí no tenía buena puntería el sembrador, ¿no? Pero tenía que tirar para todos lados. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y se ahogaron, ¿no es cierto? No hubo fruto. Pero hubo algunas que sí cayeron en tierra fértil, ¿sí? Y este sembrador, sembrando en todos lados, algunas dieron fruto. Germinaron y crecieron y produjeron una cosecha inmensa que fue hasta 100 veces más de lo que le habría esperado. Y Jesús dice, cierra ahí la parábola diciendo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Una de las cosas buenas de esta parábola es que Jesús no explica al tiro qué significa, ¿sí? La próxima semana veremos cómo nos va con la siguiente porque no nos explica en la otra. Pero esta no explica, ¿sí? Jesús inicia con un fuerte Shema Israel. Escucha, pueblo de Dios. Esta palabra es muy importante, versículo 3. Oíd, escuchen. Es muy fuerte. Y de hecho aparece escuchar. Si usted quiere revisarlo ahí, creo que en la Reina Valera 60 sale como oír. Cualquier sinónimo que diga oír, escuchar es la misma palabra, por si acaso, en el griego. Aparece 13 veces. El verbo encierra la palabra también. Empieza con escuchen y al final dice, el que tenga oídos para oír, escucha. Escucha la historia. ¿Sí? Escuchar en la Biblia no significa simplemente lo mismo que en nuestros tiempos, que es como, ok, voy a escuchar tu opinión. Ok, ya, pero ándate. No me interesa, voy a seguir mi vida. Eso no es escuchar para la Biblia. Escuchar no es solo que me entre por un oído y me salga por el otro. Eso no es escuchar para la Biblia. El mandamiento de escuchar, que ya lo citamos en el Deuteronomio, es una confesión de fe. Pon atención, Israel, porque el Señor es tu Dios y ámale con todo tu ser. Ellos lo recitaban a diario. Entonces, ¿qué tú estás diciendo? Ok, así de importante es lo que debes escuchar. Estoy en continuidad con eso. Soy un nuevo maestro, un nuevo Moisés, que te está explicando cómo debes vivir. Con autoridad, con este nuevo Israel renovado, a enseñar una nueva ley, la vida del reino de Dios. Entonces, no es solo oír, es también entender
es también asimilar, es también obedecer. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Escucha. Escuchar resume entonces también el punto de la parábola, por así decirlo. Es la parábola clave para interpretar, para entender esto. La parábola del sembrador, o de los terrenos también, se le puede decir, de diferentes terrenos. Porque cada tipo de terreno escucha de manera diferente. Oye la palabra, pero responde de manera distinta. Y el escuchar que Dios quiere es el escuchar con acción. Cualquiera puede escuchar la noticia del reino de Dios, pero no todos podrán captar y creer lo que Jesús dice. No todos responden con fe, con rendición de la vida entera, que es la respuesta que el reino de Jesús demanda. Como le decía, una de las cosas buenas es que Jesús mismo nos explica, así que vamos a analizar la respuesta de Jesús con un poco más de detalle. Jesús mismo nos explica directamente qué significa esta parábola. Y es como, de todas formas, Marco es medio... Aquí se pone medio exigente tal vez, porque nos pone como un paradigma. Él explica esta, pero las demás no las explica. Es como que dice, mira, así se hace, así se interpreta bien, arréglatela solo después. Veremos cómo nos resulta, de verdad, la próxima semana. Entonces, mediante esta historia, nos muestra que el sembrador siembra la palabra. El sembrador siembra la palabra. El reino de Dios no se trataba de imponerse, de vencer con la espada. O como algunos hoy día ridículos andan diciendo, no, el reino de Dios no se trata de decretar y atar, por ejemplo. ¿No? De eso no se trata la autoridad para Jesús, porque Él es un rey siervo. Y el reino se trata de sembrar. Un proceso bastante menos hostil, bastante más compasivo, abierto, generoso, a veces impreciso. Sembrar la palabra. Los emisarios de Jesús, los que dicen que le siguen, deben saber que esa es su tarea, sembrar la palabra. Y que habrán distintas recepciones. No todos van a recibir el reino de Dios. Y el sembrador sigue caminando, sembrando la semilla. ¿Sí? Al sembrar, una semilla cayó junto al camino. Y esos son aquellos que cuando la oyen, Satanás se lleva la palabra que ha sembrado en ellos. Una posible reacción a la obra de la iglesia, y que Jesús garantiza que va a suceder alguna vez, que la palabra será rechazada o ignorada. El reino de Jesús no es un reino de promesas de éxito y de victoria absoluta. Hoy, visible para nosotros. No. ¿Sí? Yo sé que este tipo de mensaje hace a veces que la gente no venga a la iglesia, pero ese es el mensaje que Jesús predica. ¿Sí? Tantas veces los evangélicos vienen a decir que Jesús te va a dar todo lo que quieres. Pero no. Nuestro trabajo va a ser a veces infructífero. En el tiempo de Jesús vemos abundantemente esa respuesta dentro de la historia, la vamos a ver sobre todo encarnada en los religiosos y fariseos, que rechazan la palabra. Pero en nuestros tiempos lo vamos a ver abundantemente. El camino cristiano no siempre es un tiempo de éxito terrenal. Al contrario, seguimos a un maestro que sufrió. ¿Por qué esperamos que el sufrimiento no sea parte de nuestra vida? Otra parte cayó en piedritas, ¿no es cierto? Y Jesús dice que estos son aquellos, en el versículo 16, son aquellos que al oír la palabra, la reciben con mucho gozo. Alguien que se entusiasma emocionalmente, pero no tiene raíz profunda. No hay sustento, no hay fundamento, sino que es temporal. Y cuando viene la prueba, la aflicción, la persecución, que causa la palabra enseguida, se aparta. En el tiempo de Jesús vemos abundantemente, esta historia me recuerda a el joven rico, por ejemplo. Ok, sí, Señor, te quiero seguir. Pero viene el primer desafío y no voy a hacer eso. No estoy dispuesto a eso. Primero, el Señor, en nuestros tiempos, nos invita a ver que seguir a Jesús necesita de fundamento. Seguir a Jesús, y recibirle y escucharle, no es solo una experiencia emocional. Debe tener fundamento. Debe estar enraizado en la palabra de Dios. Porque si no puedes tener muchas experiencias, pero tu vida diaria va a ser vivida según los estándares del mundo. Si la Biblia no es tu historia, si la Biblia no es tu raíz, tú tendrás mucho concepto religioso, mucha experiencia tal vez con el Señor, pero cuando toque el momento de tomar tus decisiones las vas a tomar según los ídolos, no según el Señor, porque no has entendido que debes amar al Señor con todo tu ser, tu alma, tu mente, tu corazón, tus fuerzas, tus decisiones, tus proyectos y tus anhelos, moldeados por la voluntad del Señor. El Señor no quiere solo cristianos que disfrutan emocionalmente de Él. O en realidad aquí está diciéndonos que el cristianismo no es eso. No estoy diciendo que no hay gozo en recibir la palabra, por supuesto que lo hay. Estoy adelantándome un poco en la historia, pero el último de la historia también tiene abundante gozo. Es uno de sus frutos. Pero el punto de Jesús es que hay que construir raíces profundas, que tengan cimiento y sustento. Porque el desafío de vivir y sobrevivir las tormentas y las aflicciones no se sobrevive solo con una experiencia. Ese es un engaño de nuestra cultura.
¿no? Necesitas que la palabra esté profundamente en tu mente. La palabra de Dios esté profunda en tu corazón. Y que eso defina tu vida. Que tú tengas bien claro para dónde va la vida. ¿Sí? La historia de Dios. El mundo bueno, manchado por el pecado, pero redimido por Jesús, que camina hacia su glorioso regreso. Eso es lo que te puede hacer vivir una vida cristiana fiel. Esa historia es la que nos permite soportar la aflicción y la persecución. Fíjate aquí el detalle. Lo puse aquí como un detallito porque Jesús le está diciendo a ellos un poco de manera media sutil, vendrá persecución. Los judíos no esperaban esto tampoco, en ningún sentido. Para ellos la llegada del Mesías era una victoria absoluta e inmediata. Pero Jesús está diciendo, ok, quienes me sigan enfrentarán aflicción y persecución, y eso es parte del reino, por causa de la palabra. Hoy vemos abundantes ejemplos en el mundo de persecución, de hermanos cristianos misioneros que están siendo asesinados por el Evangelio. Y es un engaño y una mentira el Evangelio de la comodidad y de la felicidad inmediata y satisfacción inmediata. Es un mensaje falso, no es lo que Jesús predica. En el mundo tendrán aflicción, pero tenemos una razón para confiar. Confiad, mantengan la fe, porque yo he vencido al mundo. El siguiente ejemplo es aquellos que son donde Dios sembró, por supuesto, escucharon la palabra, el sembrador sembró, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de los ídolos, ¿no es cierto? El engaño de las riquezas, los deseos de las demás cosas entran ya en la palabra y se vuelve estéril. Creo que también este calza bastante con el ejemplo del joven rico. Me hizo pensar también en Judas, por ejemplo. Alguien que hasta el último momento los discípulos dicen, no, está con nosotros. Y Jesús dice, alguien me va a traicionar. Ah, debe decir que tiene que ir a pagar el lugar. ¿Se acuerdan? Después Juan, por supuesto que el último que escribe está picado y dice, es que era traidor, era un ladrón. Ya, pero, perdón, me distraje, pero eso es parte de la vida en este tiempo también. Es una tentación que nuestra vida sea vivida de una manera religiosa, pero nuestras decisiones solo reflejen a los ídolos y las idolatrías de este mundo. Este mundo está plagado de engaños. Este mundo quiere convencerte de que tú vivas, no con Cristo como Rey, que adores otros ídolos, que adores a las riquezas y que tú digas, ese es el fin, ese es el objetivo de mi vida. Mi vida existe para tener más plata. O que adores el consumo. Nuestro mundo ha diseñado todo un gran sistema para convencerte de que tu vida existe para tener esa camioneta que sale en el comercial en la playa y te dice libertad. ¿A quién quieren engañar? Te quieren convencer de que eso verdaderamente te va a dar gozo y dicha. La satisfacción inmediata. Vivimos en una de las generaciones más cómodas de la historia de la humanidad. Mi abuelita le hubiera encantado que existiera el Uber Eats. Y jamás habría podido imaginar que uno podría tener una inquietud y buscarla aquí, tener todo acceso a una biblioteca global de conocimiento. Mi abuelito para escuchar música tenía que tener el vinilo, y si no, jamás conoció la canción. Pero nuestra cultura hoy día te promueve que el objetivo es tener satisfacción inmediata. Y nuestros hijos son formados cada vez más con si no reciben algo en 60 segundos, un colapso. Y estos dispositivos son cada vez más una idolatría. Hace poquito leía un artículo donde yo trabajo con adolescentes en el presbiterio y donde una de las discusiones que teníamos era si podíamos prohibir el celular o no. Y el artículo decía que cada vez más adolescentes dicen que su primera necesidad es su celular y no podrían vivir sin él. Entonces algunos líderes decían, no, si decimos que está prohibido el celular en el campamento y que lo dejen en la casa, no van a venir. No sabemos yo no sé cómo se va a desarrollar este problema. Pero estamos formándonos como cultura con la satisfacción inmediata, que no está dispuesta a sufrir ni a hacer sacrificios ni esfuerzo. ¿Qué resultado horrible tendrá en el futuro? No sé, pero debo proclamarles como predicador que eso es un ídolo. Eso es un ídolo. No existimos para recibir placer y satisfacción inmediata. Si no, Dios podría haber al tiro en Génesis 3, se acababa la historia, ¿no? Pero Dios quiso trabajar en un proceso. El poder hoy es una idolatría también. Hay personas, sobre todo en el mundo cristiano, que están poniendo su esperanza en que vendrá un Mesías humano, que va a salvar en medio de este mundo de caos, un humano que va a encarnar toda aquella paz que necesitamos para nuestro país o para el mundo. Y tantos creyentes hoy hacen de esos seres humanos, meros seres humanos, héroes, salvadores, falsos mesías. Son falsos mesías de fantasía, hermano, que prometen y prometen. Y te muestran el problema, pero no tendrán la salida, porque esa salida solo está en el reino de Dios. Los salmos dicen, no confíes en los príncipes, porque en ellos no hay salvación. No estoy diciendo que no tenés una responsabilidad política ni nada de eso,
Estoy diciendo que muchas personas transforman eso en su ídolo y causa de vida. Y esperanza última. Y lamentablemente eso está engañando a la iglesia hoy día también. Cada vez más. Y yo veo como una de las iglesias que hace un siglo era referente para el mundo, enviando misioneros a todo el mundo, como Estados Unidos, hoy día está siendo engañada por una herejía, el nacionalismo cristiano. Hace 100 años eran un pueblo misionero. Gracias a ellos nosotros existimos. Los misioneros estadounidenses que vinieron a predicar el evangelio y fueron a todas las naciones. Y hoy día el engaño es que no. El engaño dentro del mundo evangélico, somos un pueblo más especial nosotros que las otras naciones. Es solo un ejemplo, hermano, porque no es un ejemplo en nuestro país. Si diera ejemplo en nuestro país, alguien se sentiría mal. Pero no sé por qué nuestro pueblo evangélico es tan susceptible a la idolatría a la idolatría política, hermano. Y mi llamado es que no caigas en ese engaño. Pon atención. Si la palabra se enraiza en ti, no te dejes engañar por los ídolos. ¿Sí? Jesús concluye la parábola ahí con aquellos donde las semillas se siembran en una buena tierra. Los que oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Versículo 20. Un fruto impresionante. Por cada semilla, 30 frutos. O a 70, o hasta 100. Ellos son primero los que oyen y siguen oyendo. Es complejo. Va a tener que creerme aquí nomás, no supe cómo explicarlo, pero el verbo allí es un presente continuo, ¿sí? Es oyen y siguen oyendo. Esto es un proceso de toda la vida. Ser una tierra fértil es escuchar la palabra y seguir escuchándola, y seguir escuchándola, y seguir escuchándola en el buen escuchar de la Biblia, ¿no? Escuchar y atender, escuchar y responder. Es ese proceso de toda la vida que la palabra de Dios te vaya moldeando. Oyen y siguen oyendo, ¿sí? Son aquellos que, la tierra fértil son aquellos que la aceptan, que oyen y obedecen, la reciben, y que están dispuestos a ser, como decíamos recién, ser transformados por ella, que se disponen a corazón abierto. Señor, ¿sabes qué? Yo sé que tengo cosas que tienen que ser transformadas, incluso hay cosas que ni siquiera sé. Muéstramelas para transformarme. Esa es la actitud que un terreno fértil tiene que tener. Un corazón dispuesto y abierto para confesar su error, para ser transformado, para que el Señor te abra la mente y el corazón, para ser más como Jesucristo y vivir más en su historia. Ese es el fruto que el Señor demanda. Justicia, misericordia y fe. Y aquellos que reciben la palabra como tierra fértil darán mucho fruto. Mucho fruto. Podrán cumplir esa vocación maravillosa. Podrán ser humanos como Dios quiso que los seres humanos fueran. Fructifiquen y multiplíquense. Llenen la tierra de la gloria de Dios. Ese fruto, por supuesto, que se ve en acciones. Se ve en tus acciones. Tus acciones de obediencia al Señor, tus acciones de fidelidad al Señor, tu decisión de obedecer. Esa obediencia que se le llama como obediencia moral. No me gusta mucho el término, pero obedecer la palabra de Dios. Por supuesto, esa es la primera. Pero ese fruto también es este fruto que anunciaba la historia bíblica. Que tú podrás vivir para la gloria de Dios en toda tu vida. Ese es el fruto que Dios espera también. Una vida que encarne a Jesucristo. Que encarne su compasión y misericordia en cada rincón de tu vida. Y también es el fruto que el Señor espera, ese anuncio. Que encarnes esa promesa a Abraham. Que tú seas ese pueblo que anuncia con vida, palabras y acciones la gloria de Dios ante todas las naciones. Esos son aquellos que dan mucho fruto. Entonces, esta parábola nos enseña que hay distintas reacciones ante la noticia del reino. Vamos a seguir viendo ese tema durante el Evangelio de Marcos. Y entre medio de la explicación y la parábola hay una pequeña sección donde Jesús explica a los 12 y a otros que habían ahí, que van a haber algunos que le van a rechazar. Versículos 10 y 11. Especialmente, Él está hablando de los judíos de su tiempo. Ahí el versículo 11, que a veces es muy polémico en algunas interpretaciones, se refiere Jesús a su propio pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús está anunciando, aquí proféticamente el juez está diciendo, mira, los fariseos nunca me van a recibir. Hay distintas reacciones y lamentablemente Jesús está diciendo, los religiosos, mi pueblo me va a rechazar. Jesús identifica su llamado aquí incluso con el del mismo profeta Isaías de nuevo. Si usted ha leído Isaías 6, el llamado de Isaías es horrible porque el Señor le dice, tú vas a predicar a un pueblo de oídos sordos, no te van a escuchar. Y Él dice, así van a ser los religiosos conmigo. Nosotros sabemos cómo avanza la historia, por supuesto. Y rechazan el idólatra Israel rendido a sus ídolos, rechaza al verdadero rey, tanto que lo lleva hacia la cruz. Pero parte de la invitación de la parábola es que, aunque la naturaleza del reino tal vez está escondida y es difícil de dimensionar, y el Evangelio por eso producirá distintas reacciones, porque no es un mensaje agradable al oído y al corazón humano idolátrico. Es que Jesús es el rey prometido, el verdadero rey, y Él cumple todo lo que había sido anunciado. Y aunque la mayoría de la gente rechaza a Jesucristo, su reino es verdadero. Aunque la mayoría de sus compatriotas rechacen a Jesucristo,
Esta noticia es la que transforma la vida. Una de las preguntas que Marcos quiere que nos llevemos es, mira, hay muchas reacciones posibles a la noticia. ¿Y cómo vas a reaccionar tú? Déjame anunciarte la noticia. Jesús, siendo Dios, se hizo siervo. Siendo creador, se hizo hombre. Vino a servir. Y siendo hombre, quiso ir voluntariamente hacia la cruz. Humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esa fue su victoria. Qué paradójica victoria, hermanos. Porque en su derrota Él venció la muerte. En su sangre lavó nuestros pecados. Y Él recibió la corona, pero la de espinas. Y fue levantado como rey, allí crucificado. Escucha la buena noticia, hermano. Allí en esa cruz, nuestra redención fue lograda. Y solo en Él hay verdadera libertad. Jesucristo se levantó de entre los muertos, hermano, y por eso hay vida. Jesús cumplió la noticia del reino. Y puedes venir hoy día a tener vida en Él. ¿Cómo reaccionarás ante la noticia del reino? La invitación de Jesús es que tú oigas, la sigas oyendo, la recibas y des fruto. El evangelio es para ti. No es solo para los nuevos, no es solo para la gente que está afuera. Por supuesto que sí lo es. Pero también para ti. Necesitas ese evangelio cada día para que vaya renovándote. Para que te motive para ser fiel al llamado del Señor. Para que continúes lo que Jesús cumplió. Para que seas participante de su reino. Para que seas un emisario llevando esa noticia. Para que seas un sembrador como Él lo fue, anunciando el evangelio. Para que vayas a buscar a ese pueblo escogido que aún está perdido. A esas ovejas perdidas que están afuera. Dispersadas entre toda tribu, lengua y nación. Y para que camines esta historia con esperanza. Sabiendo que aunque su reino ya está aquí, todavía nos toca vivir en este extraño tiempo donde todavía no se consuma. Pero puedes tener esperanza porque llegará un día maravilloso donde nos reuniremos con Jesucristo en ese reino consumado. Donde toda rodilla se doblará, como leíamos en Isaías, que cita Pablo, ¿no? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces no te puedes quedar indiferente ante la noticia de Jesús. Y tal vez esto es lo central de lo que Marcos quiere decir. ¿Cómo tú respondes a la noticia de Jesús, al Evangelio? ¿Qué tipo de tierra serás? Nosotros sabemos cómo dieron fruto en el tiempo de Jesús los que sí dieron fruto. Piensa usted en los apóstoles y la iglesia primitiva. ¿Qué fruto maravilloso dieron? ¿Cuántas vidas transformaron? ¿Qué comunidad hermosa crearon? ¿Y cómo los apóstoles dieron sus vidas después que nos cuenta la historia? Cada uno para ir a diferentes naciones a proclamar el Evangelio. ¿Y cómo ese fruto se ha multiplicado a través de los siglos a más de 100 por 1? Porque llegó hasta acá, el último rinconcito del mundo. Y nos invita en nuestros tiempos a unirnos a esa tarea de seguir dando fruto. El texto nos llama como discípulos hoy. Por supuesto, primero responder individualmente, personalmente, a un compromiso de dar fruto, de oír la palabra, estar abierto y dispuesto a recibirla y dar fruto. Pero también nos invita a crear ese tipo de iglesia, una comunidad que fructifica, donde el reino se ve, donde se ve realmente, donde alguien perdido pueda venir y decir, wow, en realidad parece que esto es real, porque esta gente lo vive. Y también nos invita a ser sembradores. La tarea de la iglesia es ser los que siembran la semilla. A todos. No sabemos qué tipo de tierra va a ser la gente hasta que tiramos la semilla y bueno, veremos qué va a pasar. Es frustrante a veces, muy frustrante la labor de la iglesia. Y como meditamos la semana pasada, por ejemplo, he estado pensando harto esta semana en el himno de Martín Lutero que cantábamos, Castillo Fuerte. Pueden venir tiempos difíciles. Y pueden venir tiempos aún más difíciles. Y la seguridad no es que nuestra vida va a ser fácil o que la iglesia le va a ir todo bien. La seguridad es que el reino de Dios va a permanecer. Lutero dice ahí en ese poema, nos pueden despojar de bienes, de nombre, de hogar. Pueden destruir nuestro cuerpo, pero el reino de Dios siempre va a existir. Nuestra esperanza es el reino de Dios, hermanos. Perseveremos en nuestro llamado con fidelidad, sabiendo que Cristo ha vencido. Esa es la fuerza para seguir avanzando. Esa es la fuerza para resistir a los ídolos. Esa es la fuerza para confiar. Esa es la fuerza para anhelar el regreso de nuestro Señor. Concluyo con esto, hermano. Los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. Hermano mío, que puedas unirte al propósito de Jesús. Que puedas seguirle como discípulo. Que tu corazón sea una tierra fértil a la palabra. Que puedas oír y seguir oyendo para anhelar hacer la voluntad de nuestro Dios. Que oigas la palabra, que la aceptes y produzca mucho fruto en tu vida. Que lo busques en tu vida personal también, para que eso fructifique. Que proclames el reino de Dios con tu vida, con tus acciones y tus palabras. Y que te unas a sembrar la semilla del Evangelio. Siembra la semilla del Evangelio de Dios donde el Señor te puso, con tu vida y con tus palabras. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pongámonos de pie, hermanos, para orar.
Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos rogar que ella fructifique en nuestras vidas. Rogamos la obra de tu Espíritu Santo para que nos haga una tierra fértil. Te ruego, Señor, tu obra de salvación. Te ruego, Señor, que si hay alguien que aquí no ha escuchado tu palabra, tu obra es con tu Espíritu Santo, Señor, para que haya salvación, para que personas se entreguen a tu reino, Señor. Y te pido que también nos uses como iglesia para ir a sembrar la semilla. A aquellos que son tierra fértil y están allá afuera, Señor, aquellos que tú ya escogiste, aquellos corazones que están listos, Señor. Tenemos que ir a buscarlos. Permítenos unirnos como pueblo tuyo, Señor, a esa misión de ser bendición, a esa misión de anunciar tu palabra. Danos fortaleza, Señor, porque sabemos que la tarea del sembrador es difícil, que a veces seremos rechazados, a veces seremos resistidos, a veces seremos recibidos con indiferencia. Danos fortaleza, Señor. Permítenos confiar en ti, confiar en que Jesús es el Rey, que esa sea la verdad que define nuestras vidas. Te pedimos que nos guíes, Señor, a ser un pueblo fiel a ti, a dar mucho fruto. Te ruego, Señor, tu obra en esta iglesia. Te ruego, Señor, que esta iglesia pueda dar mucho fruto, que personas conozcan a Jesucristo, que nosotros mostremos, Señor, su vida, su carácter. Transfórmanos, Señor, por favor, en una comunidad que muestra el Evangelio. No con sus palabras, no solo con el sermón del domingo, no solo con dichos o doctrina o creencias, sino que con vida, Señor. Obra con tu Espíritu Santo para que seamos una iglesia fiel a ti, para que reflejemos tu compasión, reflejemos tu amor, reflejemos el carácter de Jesucristo y que ese fruto se vea, Señor. Danos paciencia para el tiempo que necesita el crecimiento de la semilla. Danos fortaleza para unirnos en esta maravillosa cadena de creyentes que llevan siglos anunciando tu evangelio y que tal vez ellos no vieron frutos y tal vez nosotros no los veamos, pero confiamos en la obra que tu reino es capaz de hacer, incluso más allá de nosotros, porque nosotros pasaremos, pero tu reino jamás pasará, Señor. Renueva nuestra fe y nuestra esperanza, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.